La Posada del Bandolero, en la calle Cristo, se alberga en una vieja vivienda reacondicionada, con más de 2 siglos a su espalda, donde coinciden los historiadores que nació el bandolero Luis Muñoz García, más conocido por el sobrenombre del Bizco, uno de los forajidos más populares de la provincia, nacido el 2 de septiembre de 1837 en el Borje. Este establecimiento, además de contar con habitaciones para hospedaje y con un restaurante, muestra al visitante a modo de museo cuadros, dibujos y elementos relacionados con el bandolerismo. El Bizco del Borje nace en 1837 en la casa que hoy es la Posada del Bandolero del Borje. Su padre se llamaba Luca y su madre María, eran campesinos, y él, bueno, pues ya de pequeño era un chico travieso, muy fuerte y corpulento para su edad, y que le gustaba mucho la juerga y se metía en algunos conflictos. Pero no llega hasta años después, cuando se enamora de una mujer del pueblo en este caso Alfarnate, y es allí donde también hay otro que la pretende, que se llama, le dicen o se le apodan el Chirrina, un gañán también bravío, alto, fuerte, y que, bueno, empieza a tenerle celos al Bizco del Borje, Luis Muñoz García, que se apodaba el Bizco del Borje. Bueno, pues a Luis Muñoz le tiene cierta envidia porque esa mujer, que es muy bella, del pueblo de Alfarnate, el Bizco la pretende, y parece que ella también le acepta esta pretensión, ¿no? Entonces comete el error este gañán de delatarlo a la Guardia Civil, porque ya él había cometido algún acto y ya la Guardia Civil pues parece que iba detrás de él. Entonces el gañán le comenta a la Guardia Civil que el Bizco merodea la casa de la tal Isabel, pretendiente también de él, y una noche pues la Guardia Civil asalta la casa, pero parece ser que el Bizco o bien no ha sido alertado o bien se escapa y no lo pueden coger. Entonces él, días después, se entera de que ha sido un chivatazo del Chirrina, va en busca de él y lo encuentra arando en una parcela, una finca cerca de Alfarnate. Allí tienen un duelo a navaja y cae herido de muerte el Chirrina. A partir de ahí ya el Bizco es un hombre que ha cometido un delito, se tira al monte, se va a la sierra y ya es perseguido por la Guardia Civil hasta los días finales ya de su muerte. Sí hay que decir que el Bizco del Borje, Luis Muñoz García, fue el bandolero quizás más conocido, más popular que ha habido en Málaga. Digamos que ha sido el bandolero más famoso que ha tenido Málaga, junto con Tragabuche, que era de Ronda, Pasos Largos, Flores Arocha, pero quizás el Bizco es el que más documentación tiene, el que más se ha escrito, hasta tal punto de que durante algunos años de las postrimerías del siglo XX, todos los periódicos de Andalucía hablaban todos los días de las hazañas de las correrías del Bizco del Borje. El Bizco del Borje se une a otros 2 temibles bandoleros que ya habían hecho también actos delictivos. Uno de ellos es Manuel Melgares. Manuel Melgares es natural de Algarrobo, aunque nació en el barranco de Huí, pero fue criado por un cura en Algarrobo, y claro, eso le dio una cierta instrucción que para el tiempo era muy adelantada. Él llegó a escribir muy bien, caligrafiaba muy bien y también leía muy bien. Eso en aquel tiempo era muy importante, y más en una persona del campo como era Melgares. También tuvo otro personaje un poco más tosco, muy religioso, que siempre llevaba cadenas de la Virgen y tal, que era Frasco Antonio, natural de La Zorrilla, un pequeño pueblecito caserío de Triana, que a su vez es una pedanía de Vélez Málaga.
Bueno, estos tres personajes forman un trío temible porque eran tres caballistas bandoleros auténticos que lo mismo estaban en Málaga y de pronto al día siguiente estaban en Granada, en Córdoba o en Sevilla. Tenían casi toda Andalucía, los conocían ya, y incluso estos tres personajes sirve de guión para el guionista de Curro Jiménez, que verdaderamente existió, pero se centra sobre todo el guionista de la serie tan famosa de televisión, se centra en estos tres personajes que por eso hacen ese trío de los tres bandoleros de Curro Jiménez con Algarrobo y el estudiante, que verdaderamente a Melgares le llamaban el estudiante porque era prácticamente casi el único bandolero que había que sabía leer y escribir. Incluso ellos inventan una nueva forma de robar. Ellos no, aunque en algunos casos lo hicieron, pero no dan asaltos como hacía José María el Trempanillo o la banda de los 7 niños de Écija, sino ellos, como aprovechando que Melgares sabe muy bien escribir, pues mandaba escritos a ricos hacendados de toda Andalucía y bajo amenaza pues le pedían que le dieran cierto botín, ¿no? Entonces era una manera, inventaron la manera del secuestro, de mandar el anónimo, mandar el rescate por medio de cartas y por medio de el Visco del Borges era el capitán porque era el más fuerte, el más, digamos, más atrevido, tenía aquí un reconocimiento de valiente, de arriesgado, de hombre corpulento, que sabía muy bien disparar a pesar de estar visco, pues tenía fama de buen tirador y cualquiera que se acercara a él si le daba oportunidad era hombre muerto. Entonces él era el capitán, hemos dicho, Luis Muñoz. Manuel Melgares era su lugarteniente y Frasco Antonio el otro personaje también de la banda. Esos tres llegaron a ser los tres temibles que recorrían toda Andalucía y donde la Guardia Civil los perseguía constantemente, pero hay una curiosidad y es que el Visco nunca lograron coger a este bandolero. Incluso cuando muere, parece ser que muere por envenenamiento y es rematado por la Guardia Civil, una tropa grandísima que durante 3 días acorralan el Cortijo Grande de Lucena en la provincia de Córdoba y que no llegan tampoco no consiguieron entrar en el cortijo por temor a este bandolero que tanta fama tenía en toda Andalucía. El bandolero hizo numerosas apuestas pues le gustaba presumir de disparar bien y en una ocasión en el Borges pues alguien se apostó de que no disparaba tan bien como decía. Él entonces, la veleta estaba estropeada, la veleta que todavía se puede comprobar, el que venga al Borges, que tiene un agujero en medio y de una distancia bastante grande pues disparó a esa veleta, a la parte redonda que tiene la veleta y le hizo un pequeño buquete, un pequeño agujero y ya la leyenda dice que a partir de entonces empezó a andar y todavía está en funcionamiento y la verdad es que funciona muy bien. La veleta de la iglesia, que todavía la gente, los vecinos de aquí se rigen para saber los vientos por esa veleta. Hay diferentes versiones, ¿no? Como en todo, es un personaje histórico del bandolerismo y el bandolerismo es como el bandidaje norteamericano, el western, como Billy el Niño y Jessie J, que en las películas pues nos lo venden ciertamente romántico. El bandolero es igual, el bandolero, hubo bandoleros un poco más amables, otros, pero todos fueron fuera de la ley, pero también hay que centrarse en el contexto histórico donde estos personajes vivieron. Y estamos hablando del siglo XIX, donde, por robar un pan te podían ahorcar, donde los caciques de los pueblos eran los propios alcaldes junto con los caciques y donde eran los que dominaban todo el pueblo, donde la gente era muy humilde. Entonces,
aquel personaje que se rebelaba contra ese ordenamiento que había en aquel momento, pues era ciertamente visto por el público, por la gente, por los trabajadores, los agricultores, como algún personaje se había rebelado contra el poder impuesto, ¿no? Y para eso yo diría que era un poco la voz rebelde del campesinado andaluz. Entonces el Visco del Borges, pues bueno, se cuentan cosas de que tipo ya más cuento que leyenda, pero se cuentan cosas de que él era muy bravo, que hizo cosas buenas, que apoyó, era el bandolero de Andalucía, que a los ricos robaba y a los pobres socorría. Y sí hay datos y contrastados por algún periodista que Manuel Melgares, por ejemplo, en el terremoto famoso de la Axarquía, pues estos bandoleros vivieron en primera mano ese terremoto. Y sí es verdad que cuenta este periodista llegado desde Madrid, Alfonso Paso, que en un encuentro casual con Manuel Melgares, le dio unas monedas de oro. Eso habría para un capítulo entero contar qué pasó ahí en esa casa. Bueno, pero que parece ser que el final fue que él, a pesar de asustarse mucho, temer al bandolero, el bandolero cogió unas monedas y le dijo: no, esto para los damnificados del terremoto que ha sucedido aquí en la Axarquía. Entonces hay historias de que, bueno, eran bandoleros que mataban, que asesinaban, que robaban, pero hay otra gente que, bueno, que lo defiende y lo definen como, culturalmente lo define como un bandolero generoso. Bueno, pues eso estamos entre la leyenda, la historia, y lo que nos quedamos es con ese personaje que sí llegó a ser el más importante que ha tenido este pueblo, y donde verdaderamente hablaban de él desde el Congreso hasta todos los periódicos de España hablaban de este personaje y de su fechoría, que por supuesto eran casi todas malas, pero ahí está, ¿no? Es la historia del bandolerismo andaluz, que tanto romanticismo tuvo por los escritores que venían de Alemania y de Francia y de Inglaterra. Uno de ellos, Héctor Frank, es el que escribe y habla muy bien de estos bandoleros como bandoleros generosos, muy mujeriegos, que tenían una mujer en cada puerto, o en cada pueblo, mejor dicho, en este caso, y habla de ellos como bandoleros, pues así, en plan romántico, ¿no? Eran los hispanistas que vinieron a España y que fueron los que más escribieron sobre bandolerismo. Concretamente aquí muy cerca, en Vélez Málaga, un día donde va un grupo de 3 guardias civiles, un corneta y dos del cuerpo, pues le avisan de que en el Cortijo Gálvez está la partida del Visco del Borges. Entonces ellos rápidamente van al encuentro, llegan a la puerta del cortijo, le piden que se detengan, que está la Guardia Civil allí, que están rodeados, y que ellos, en vez de amilanarse y entregarse, salen como verdaderos pistoleros a la calle y empiezan a disparar, y los 3 caen al suelo los 3, y el corneta herido se hace el muerto. Y bueno, pues ellos simplemente los mira y dice: bueno, pues 3 menos. Y bueno, eso fue un crimen que, claro, sonó en toda España y fue muy famoso. A partir de ahí se redobla la partida de la Guardia Civil por toda Andalucía, pero aún así, ya digo, nunca logran cogerlo. Ellos se movían con una rapidez, eran muy buenos caballistas también, tenían muy buenos caballos y eran muy buenos jinetes, y tenían también, y eso hay que decirlo, tenían muchos confidentes en muchos cortijos. Ellos lo mismo tenían gente en él, donde lo mataron precisamente, el cortijo grande de Lucena era uno, porque sus botines tenían que dejarlo en los cortijos, y tenían confidentes por todas partes. Eso también le valía para escaparse más fácilmente. Parece ser que él, lo último que hace, porque él era también cantador flamenco, y en las últimas etapas de su vida, ya con más de 50 años,
pues estaba también un poco ciego de un ojo, no veía muy bien. Bueno, él ya decide, ya habían muerto sus compañeros, Manuel Melgares y Frasco Antonio, y él decide de irse a cantar y montar un circo, bueno, una compañía en Madrid, con un amigo suyo que tenía un circo, un tal Corrales. Entonces entre los dos deciden quitarse del medio, montar como una cafetería en Madrid y quitarse de aquí de Andalucía, donde no paraban de perseguirlo, ¿no? A partir de ahí, él entonces va a cobrar o a recoger el botín a casa de su amigo, el del Cortijo Grande. Entonces le pide a su amigo que le dé cierta cantidad de dinero porque se van a Madrid. Él dice que en ese momento no lo tiene ahí, que lo tiene en otra parte, en casa de un familiar, y que le dé un par de días para ir por él a Cádiz, creo que era. Entonces lo que hace es que este hombre vende a su amigo, al Visco del Borges, y en vez de ir a recoger el dinero, lo que hace es avisar a la Guardia Civil. Entonces la mujer, que ya estaba enterada de este hombre, pues la mujer en esos días pues le prepara una taza de chocolate y él mismo se da cuenta de que ya no puede y tal, y sale al cortijo fuera, donde la Guardia Civil lo está esperando, y la Guardia Civil empiezan a dispararle, le dan el alto y bueno, pues lo terminan bajo un olivo, porque él no quiere ser detenido, y empieza también a disparar, pero ya iba muy mal porque parece que ya iba envenenado y ya entonces había perdido la fuerza y no tenía mucha capacidad de escaparse. En el Borges entonces lo que se hizo fue rehabilitar el edificio, la casa donde se cree que nació Luis Muñoz García, el Visco del Borges. En esta casa es un edificio del siglo XIX y está restaurada con elementos, es un mini museo porque está el trabuco que usaba el Visco del Borges, hay algunos documentos como la partida de nacimiento del bandolero e incluso fotos. Entonces tenemos un pequeño museo en la casa donde nació. Es un bonito restaurante donde hay 6 habitaciones que cada una llevan el nombre de un bandolero de la partida del Visco, porque hemos dicho que eran 3, pero que al final llegaron a ser 6, porque estuvo también Antonio Duplas, el francés. Se le llamaba así porque era nieto de un soldado napoleónico de los que habían venido a luchar aquí a la guerra de la independencia. Pues ese fue uno de los últimos miembros de la partida del Visco del Borges. También estuvo Manuel Vertedor, que murió la misma noche que Frasco Antonio, también en un secuestro que intentaron cobrar en la calle de las Monjas de Vélez, Málaga. Murió Frasco Antonio y también Manuel Vertedor. Sí. Y Pepe el Portugués, que parece ser que era de Alameda, de esa parte de ahí de Antequera, ¿no? Y que también se unió a ello, también un famoso bandolero que se unió a ello. Entonces, en la última etapa ya de sus traperías, de sus correrías, llegaron a ser 6 personas, 6 bandoleros, 6 miembros que pues, atemorizaban todavía más, si cabe duda. Y esta casa pues se rehabilitó con idea de eso, de tener un lugar de donde la gente pudiera conocer más en profundidad lo que había sido la vida del bandolero. Es un bonito restaurante que se llama La Posada del Bandolero y está enclavada justo casi en el centro del pueblo, muy cerca de su iglesia y de su plaza, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante porque tiene, ya digo, objetos, tiene a la entrada una coplita de ciegos, donde cuenta la historia como una coplita de los ciegos cuando iban por los pueblos contando esa historia con viñetas que ponía, con fotos y tal, ¿no? O con dibujos, ¿no? Y dice: la historia vas a escuchar del bandido más popular. Cuando Luis era un chavea ya era el jefe de la pelea. 15 años aún no tenía y a todos los niños vencía. Y en amor como Don Juan fue afortunado galán. Y en su pueblo se casó por fin con Josefa Fernández Marín. Bueno, así va contando hasta que muere en el Cortijo Grande de Lucena y va contando esa coplita, ¿no? Entonces estamos hablando de un personaje que, ya digo, nunca logró ser apresado por las fuerzas del orden, que murió en Córdoba, está enterrado en Lucena,
y que, bueno, ha servido, ya digo, de guión para la serie tan famosa de Curro Jiménez, que eso sí, mucha gente no lo sabe, pero se recogió de aquí y de otros bandoleros, pues esa serie tan famosa que son Los Bandoleros, que Los Bandoleros es algo muy nuestro, muy andaluz, que a la gente le encanta saber, porque es nuestra historia. Y claro, desgraciadamente, la industria cinematográfica no ha sabido sacarle el jugo a estos personajes que sí, en otros países como Norteamérica le han sacado al western, pero que nosotros tenemos nuestra historia, que hay numerosas películas, pero todas desgraciadamente han sido muy antiguas, como La Duquesa de Benamejil, Los Siete Niños de Écija, El Bandolero, el Zamarrilla de Málaga también, hay otra película, Pasos Largos tiene otra película, y bueno, esas son algunas más que no recuerdo ahora. Diego Corriente, también el bandolero Diego Corriente tiene otra película, pero que quizá la industria cinematográfica, ya digo, no ha sabido sacarle provecho, cuando Curro Jiménez, la serie de Curro Jiménez, sí ha sido la más famosa que ha tenido la televisión en toda la historia y la que más se ha repuesto.